Recibamos con fuerte voto de aplausos al doctor. Buenas tardes con todos. ¿Sí se me escucha bien? ¿Sí me escuchan bien? Bueno, en esta oportunidad, eh, la idea es comentarles en los 30 minutos que me han sido asignados para esta ponencia algunos aspectos generales, algunos aspectos importantes sobre el ámbito de protección al consumidor aplicado a un sector bastante específico como es el sector inmobiliario, ¿no? Suele suceder muchas veces, de hecho siempre llegan consultas de este tipo, ¿no? En mi caso me toca asesorar a áreas inmobiliarias, que se parte de la consideración de que muchas veces las normas o las disposiciones de un contrato, por ejemplo, de compraventa, que son plenamente válidas, plenamente aplicables desde un punto de vista civil, también lo van a hacer desde la perspectiva de protección al consumidor. En esta discusión, que siempre lo tengo yo con los civilistas, les comento que definitivamente la interpretación o la lectura que hace la Autoridad de Protección al Consumidor, que en este caso es el INDECOPI, difiere mucho de la lógica civil que puede tener el propio contenido de un contrato, ¿no? Como es el contrato de compraventa que les comento. ¿Cuál es la normativa aplicable y quién es la autoridad competente? ¿Quién resuelve los casos de protección al consumidor del sector inmobiliario? Bueno, la normativa aplicable es, como prácticamente todo el ordenamiento jurídico peruano. Por un lado tenemos a la Constitución Política del Perú. La norma específica sí es el Código de Protección y Defensa del Consumidor, que es la Ley 29571. Algunas normas reglamentarias, por ejemplo, en materia de libro de reclamaciones. El libro de reclamaciones, como se imaginarán, es una obligación que aplica a una gran cantidad de proveedores. Como parte de esos proveedores, también se incluyen los proveedores inmobiliarios. Algunas normas sectoriales, como por ejemplo el Reglamento Nacional de Edificaciones, que tiene cierta importancia en el ámbito inmobiliario de protección al consumidor, y así como algunas directivas internas y jurisprudencia de observancia obligatoria. Jurisprudencia entre comillas, porque lo que son realmente son resoluciones administrativas emitidas por el INDECO. ¿Quién es la autoridad competente? Obviamente es el INDECOPI, es una autoridad administrativa adscrita a la presidencia del Consejo de Ministros, que cuenta con competencia y facultades de alcance nacional para conocer y sancionar las infracciones que afectan los derechos de los consumidores. ¿En qué ámbitos? En todos los ámbitos, los, digamos, conocidos y también incluso algunos que no se podrían imaginar, y dentro de esta competencia se incluye también lo que es los temas inmobiliarios. El sistema de protección al consumidor se establece en base a dos grandes pilares. Por un lado tenemos el pilar que lo constituye el deber derecho de información, y por otro lado tenemos el otro pilar que es el deber derecho de idoneidad. Tanto la información como la idoneidad son los sustentos esenciales del sistema de protección al consumidor. Obviamente, esto también va a ser plenamente aplicable a lo que es el sector inmobiliario, con ciertas particularidades que justamente vamos a ver a continuación. ¿En qué consiste el deber de información? El deber de información se encuentra contenido en el artículo 2 del Código de Protección y Defensa del Consumidor e implica la obligación por parte de los proveedores de trasladar toda la información relevante a los consumidores para que puedan adoptar una adecuada decisión de consumo. Es decir, para que, por ejemplo, si una persona está interesada en adquirir un departamento, pueda
tener toda la información relevante respecto a la adquisición de ese departamento para que su decisión de consumo sea la adecuada. Y asimismo, el deber de información es importante porque va a permitir al consumidor, va a permitir a los consumidores hacer un uso adecuado de los bienes o servicios que eventualmente contrate. ¿Cómo debe ser la información? Relevante. Tiene ciertas características que siempre tienen que cumplirse. Tiene que ser información verdadera, es decir, información veraz, clara y sencilla, ¿no? La idea es que no se genere un supuesto de asimetría informativa. Los supuestos de asimetría informativa son supuestos donde el consumidor no va a contar con toda la información relevante que necesita para poder tomar una adecuada decisión de consumo. Sobre este punto me detengo un momento porque por lo general se suele pensar que se dan supuestos de asimetría informativa por falta de información, que digamos es el supuesto común y normal. Sin embargo, el supuesto opuesto que también se puede dar es cuando se llena de información al consumidor, de tal manera que el consumidor se confunde, ya no puede distinguir qué información es relevante y cuál no, generándose así también un supuesto de asimetría informativa, ¿no? Entonces, lo importante es que la información sea simple, sea sencilla, sea verdadera, sea oportuna. En el caso del ámbito inmobiliario, se distingue la información dependiendo del momento. Hay un momento antes de la firma del contrato, un momento a la firma del contrato y un momento también que se da de forma posterior, y además tiene que ser de fácil acceso. Es decir, la información tiene que estar contenida, digamos, en un file de documentos que debe ser puesto a disposición de los consumidores o eventualmente estar a su fácil y plena disposición, por ejemplo, a través de una página web. En general, en el ámbito inmobiliario se debe cumplir con informar a los consumidores sobre las características del inmueble que está adquiriendo, las autorizaciones y licencias municipales respecto al inmueble en el que está interesado, cuál va a ser el área del inmueble, el proceso de titulación, el estado de la habilitación urbana, cuáles han sido los materiales empleados en la construcción del inmueble, así como información sobre los acabados, inscripciones registrales de terreno y la declaratoria de fábrica, entre otro tipo de información o documentación relevante. Como les comentaba hace un momento, en el ámbito inmobiliario tiene la particularidad que la información que se tiene que trasladar va a depender de la etapa en la que se encuentra. Hay una información mínima que debe ser trasladada durante el proceso de compra, ¿no? Así tenemos, por ejemplo, que sobre la empresa inmobiliaria, que es la empresa vendedora, se tiene que dar información que identifique claramente quién es el proveedor inmobiliario, cuáles son sus antecedentes en el mercado y cómo ha sido su comportamiento en el mercado. Esto es importante porque, de hecho, si un consumidor conoce que la inmobiliaria que le está vendiendo un departamento es una inmobiliaria que tiene 1001 denuncias en Indecopi, un montón de sanciones y multas, obviamente esto le va a generar una desconfianza y probablemente va a desistir de continuar con la compra por estas razones. También tienen que darse datos de contacto respecto al proveedor inmobiliario, la dirección, un teléfono de contacto, un correo electrónico, y sobre el inmueble tiene que haber información que describe el inmueble, ¿no? La cantidad de departamentos, por ejemplo, que hay dentro de un determinado proyecto inmobiliario, cuáles son sus características más relevantes, sus medidas y una información general sobre los acabados. Además, que también ya es una obligación establecida que los inmuebles presenten y se traslade la información sobre la condición de sismo resistente. Sobre los canales de información pública, todo esto dentro de la información mínima que debe darse durante el proceso de compra, se debe informar a los consumidores que existe un registro de infracciones y sanciones del Indecopi, así como un portal de mira a quién le compras. Adicionalmente,
en el ámbito inmobiliario hay una central de información de promotores inmobiliarios y empresas constructoras. Todo esto va a ayudar a que el consumidor pueda conocer cuáles son los antecedentes o cómo es el comportamiento del proveedor inmobiliario que justamente le está ofreciendo un inmueble. También se debe trasladar información sobre los canales de atención de quejas, reclamos y denuncias. Siempre se da que a nivel de postventa van a surgir problemas respecto a la adquisición de un determinado inmueble. Entonces, el consumidor tiene que tener claro, tiene que tener claro qué medios puede, con qué medios cuenta para poder trasladar sus quejas, sus reclamos y eventualmente sus denuncias, ¿no? Debe conocer que existe un libro de reclamaciones, cuáles son las autoridades que se van a encargar de tutelar sus derechos como consumidor, en este caso el Indecopi, ¿no? Y tiene que tener información general sobre toda la regulación aplicable, por ejemplo, sobre el tema del libro de reclamaciones. ¿Y qué pasa si es que el inmueble, como suele suceder por lo general, es financiado? Hay dos posibilidades. Que el crédito sea otorgado directamente por la inmobiliaria que lo vende o que sea otorgado a través de una entidad financiera. Si el financiamiento lo hace la propia inmobiliaria, ya sea de forma total o parcial, tiene que cumplir con informar al consumidor sobre el monto total de intereses que se le va a cobrar, cuáles van a ser las tasas aplicables, si es que se va a aplicar algún tipo de penalidad, por ejemplo, si no se paga a tiempo, y cualquier otro cargo adicional. Asimismo, el consumidor tiene que tener claro cuál va a ser el número total de cuotas que va a pagar, con qué periodicidad van a ser pagadas y la forma de estas cuotas. Y un punto importante es que también se debe trasladar información sobre el derecho al prepago, ¿no? Es decir, que de forma total o parcial, antes de que se cumpla el plazo de un crédito hipotecario, el consumidor puede pagarlo parcial o totalmente, sin ningún tipo de aplicación de penalidad por este ejercicio de este derecho al prepago. En el caso de que el financiamiento se realice a través de una entidad financiera, es esta entidad quien deberá brindar todas las condiciones antes expuestas. Hay cierta documentación que se tiene que dar al momento de la celebración del contrato, ¿no? Lo que hemos visto antes es la información mínima que se tiene que trasladar durante el proceso de compra. Una etapa, por así decirlo, ex ante a la firma del contrato. Cuando ya se celebre el contrato, cuando ya se está firmando el contrato, hay cierta documentación que está establecida en el Código de Protección y Defensa del Consumidor que debe entregarse a los consumidores. Por ejemplo, la copia del contrato, en el caso de edificaciones futuras, la aprobación del anteproyecto o del proyecto, el plano de distribución. En el caso también de edificaciones futuras, cuáles van a ser las características de los acabados, información sobre las áreas comunes. En el caso de que se traten de inmuebles ya terminados, no inmuebles futuros, se tiene que trasladar la información sobre la copia tiene que trasladarse una copia de la partida registral y los planos de las instalaciones de los servicios del inmueble. En el caso de que estemos hablando no de inmuebles futuros, sino más bien de lotes futuros, tiene que trasladarse la resolución emitida por la municipalidad correspondiente y el plano de aprobación del proyecto de habilitación urbana. En el 2022, el 28 de julio del 2022, se publicó la ley 31537. Esta ley implicó una modificación al Código de Protección y Defensa del Consumidor y estableció la obligación por parte de los proveedores inmobiliarios a entregar al consumidor una copia del contrato cuando éste lo solicite efectivamente, ¿no? Cuando el consumidor solicite copia física o virtual del contrato,
el proveedor deberá entregarlo en un plazo máximo de 15 días hábiles contados desde que recibió esta solicitud. Esta obligación no existía hasta antes del 28 de julio del 2022 y recién desde esta fecha que se incorpora como parte del Código de Protección y Defensa del Consumidor es plenamente exigible y de obligatorio cumplimiento para los proveedores inmobiliarios. El segundo gran pilar que les comentaba al iniciar esta exposición es el tema del deber de idoneidad. El deber de idoneidad es este gran cajón desastre donde Indecopi incluye todos los temas respecto a los cuales considera que es competente para verlos. ¿Por qué? Porque el deber de idoneidad se define de manera general como la correspondencia entre lo que un consumidor espera y lo que efectivamente termina recibiendo. Al ser una definición tan general, muchos temas que, en mi opinión, no deberían ser conocidos por el Indecopi, finalmente son conocidos por esta Autoridad de Protección al Consumidor. En el sector inmobiliario, la idoneidad, el deber de idoneidad que se encuentra previsto en los artículos 18 y 19 del Código de Protección y Defensa del Consumidor, implica que los servicios inmobiliarios que espera recibir el consumidor en base a las expectativas que se le generan, por ejemplo, a través de un contrato, a través de publicidad difundida, se corresponda con los servicios inmobiliarios que efectivamente va a recibir. Y aquí me detengo un momento porque hay una particularidad que vale la pena comentar, que es el hecho de que para Indecopi, la publicidad en materia inmobiliaria vincula a un proveedor inmobiliario tanto o más como lo vincula el propio contrato de compraventa. Es decir, si un proveedor inmobiliario ofrece a través de publicidad y determinada información que resulta engañosa, por ejemplo, va a quedar vinculado a finalmente tener que cumplirlo. Es el típico caso del parque privado. Proyectos inmobiliarios que ofrecen el famoso parque privado. Al final, cuando se termina de construir el proyecto inmobiliario, resulta ser que el parque privado en realidad no es ningún parque, sino que es un ambiente bastante reducido donde hay 4 plantas y a eso le llaman parque privado. Claramente, si este tema fuese denunciado en Indecopi, Indecopi va a terminar dándole la razón al consumidor. Y estos casos donde justamente no se ha realizado un filtro previo adecuado de la publicidad, son casos donde la multa va a ser lo menos gravoso para los proveedores inmobiliarios. ¿Por qué? Porque la medida correctiva va a ser que tengan que construir un parque privado conforme fue efectivamente ofrecido a través de la publicidad. Claramente, construir un parque privado cuando ya el proyecto inmobiliario está culminado es algo que muchas veces resulta imposible o de repente no es imposible, pero que le va a generar un costo más alto que la eventual multa que se le imponga en Indecopi a este proveedor inmobiliario. Por eso es que siempre se recalca, siempre se resalta la importancia de que la publicidad de las inmobiliarias pase por un adecuado filtro y una adecuada revisión desde el punto de vista legal. Modificaciones de las características del inmueble luego de la contratación. Si se dan modificaciones no sustanciales, estas modificaciones van a ser permitidas, no va a haber ningún inconveniente. Si se dieran modificaciones no sustanciales, estas van a ser permitidas. Si se dieran modificaciones sustanciales, estas van a ser prohibidas, ¿no? Justamente, este punto es importante por la famosa inclusión de la frase imágenes referenciales en la publicidad. Es prácticamente ya parte de las plantillas o de los formatos publicitarios el incluir un disclaimer que las imágenes publicitadas son referenciales. Y a veces, muchas empresas, muchos proveedores consideran que este disclaimer les permite
diferir sustancialmente de lo que ha sido ofrecido, por ejemplo, a través de una publicidad. Lo cierto es que la imagen puede ser referencial, sí, pero deja de serlo si es que difiere sustancialmente de la realidad. Si la imagen publicitada no se corresponde en nada con la realidad, ahí vamos a estar frente a la existencia de un acto de engaño, que va a ser sancionado por el INDECOPI, ¿no? Justamente en aplicación del Decreto Legislativo 1044, que es la Ley de Represión de la Competencia Desleal. Otras obligaciones relacionadas con el deber de idoneidad para los proveedores inmobiliarios son las obligaciones de saneamiento y todo lo relacionado con el servicio de postventa. Servicio de postventa son aquellas obligaciones, aquellos servicios que se dan de forma posterior a que se ha concretado, a que se ha firmado el contrato de compra-venta y se ha hecho efectivo la entrega del departamento o del inmueble en general. Las garantías aplicables en el sector inmobiliario. Hay dos tipos de elementos. Elementos esenciales o sustanciales respecto a los cuales va a aplicar una garantía de hasta 10 años, ¿ya? Contados desde la emisión del certificado de finalización de obra, y también hay una garantía que aplica sobre elementos que no son sustanciales, sino más bien son materiales. Por ejemplo, esto se suele dar en lo referente a lo que es el tema de acabados. En este caso, la garantía va a ser la que haya sido trasladada a través del contrato de compraventa celebrado entre las partes. Algunos criterios importantes del INDECOPI en materia de protección del consumidor en el sector inmobiliario. Ya habiendo definido, digamos, el marco teórico, y entramos un poco a la parte práctica. Ese es un tema recurrente, tema de las fisuras en los inmuebles. ¿Quién responde por las fisuras en los inmuebles? ¿Debería responder el proveedor inmobiliario? ¿Debería responder el adquirente? Va a depender de qué tipo de fisuras son. Inicialmente, el INDECOPI tenía un criterio pro consumidor de que sin importar el tipo de fisura, quien debía responder era el proveedor inmobiliario. Felizmente se da una migración a un criterio actual donde se establece que primero se debe analizar qué tipo de fisura es la que presenta el inmueble. Si no se tratase de una fisura estructural, quien va a responder por una fisura de tipo estética va a ser el propio consumidor y ya no el proveedor. Obviamente, esto también está establecido en el contrato de compraventa. Es decir, el consumidor, el adquirente de un inmueble, sabe, conoce y acepta que él va a tener que responder, él va a tener que reparar las eventuales fisuras estéticas que pueden aparecer sobre su inmueble. Y eso es un tema bastante común. De hecho, no todos tenemos por qué saber o saber diferenciar entre una fisura estética y una fisura estructural. ¿Por qué? Porque cuando te entregan un inmueble, siempre va a tener fisuras, porque esto es una consecuencia natural del proceso de asentamiento del concreto. Este tipo de fisuras suelen ser fisuras estéticas y que son, por lo general, fáciles de reparar. En estos casos, las inmobiliarias, sin estar obligados a hacerlo, por lo general las reparan, ¿no? Para evitar cualquier tipo de inconvenientes con los consumidores, con los adquirentes del inmueble. Justamente ahí les comentaba un ejemplo, ¿no? Fisuras presentadas en las losas de los estacionamientos que se deben a un proceso natural del secado de concreto. En combinación con factores externos, producen cierto grado de fricción que hacen que en la superficie aparezcan fisuras, por lo que no se observaría una transgresión a las normas de protección al consumidor. Este es un extracto sacado de una resolución de un caso real donde la Autoridad de Protección al Consumidor falló a favor de una inmobiliaria quien no reconoció, no reparó una fisura de tipo estético. Otro de los temas sobre los cuales se pronuncia constantemente el INDECOPI en materia inmobiliaria es el tema de la variación del metraje.
la denominada compraventa ad corpus. Antes, el Indecopi establecía, mejor dicho, no reconocía la aplicación de la compraventa ad corpus, que se encuentra reconocida en el artículo 1577 del Código Civil. En términos sencillos, por la compraventa ad corpus, se permite que haya una diferencia de áreas de hasta un 10%. A través ya de resoluciones bastante recientes, como la que cito aquí, la 2816-2019, la Sala de Protección al Consumidor del Indecopi ha definido que las cláusulas que contengan supuestos de compraventa ad corpus no contravienen la normativa de protección al consumidor. Y tenemos un ejemplo de un caso real, ¿no? Un ejemplo de un caso resuelto mediante la resolución 1199-2022, donde se verifica que había una variación de metraje menor a un 10% de diferencia, con lo cual se estaba dentro del límite permitido por la compraventa ad corpus contenida y recogida en el Código Civil. Entonces, finalmente se concluyó que no había una infracción al deber de idoneidad por parte del proveedor inmobiliario. No, de hecho, ahí en el numeral 55 pueden verificar que el denunciante indica que el área real del estacionamiento era de 12,374 metros cuadrados, lo cual difería del área ofrecida, que era de 12,87. Es decir, había una diferencia de 0,496 metros cuadrados. En tanto se estaba dentro del margen establecido en el Código Civil para la compraventa ad corpus, como les decía, no puede superar el 10%, se concluyó que no se había incurrido en ningún tipo de infracción a la normativa de protección al consumidor. Y antes de pasar a las consecuencias del incumplimiento, ya para ir cerrando esta ponencia, otro de los casos sobre los cuales también se suele siempre pronunciar el Indecopi es sobre la inclusión de penalidades en los contratos de compraventa. Y ese es un tema que suele ser bastante controvertido y discutible, pero que tiene una lógica que a mí me parece que se corresponde con un mercado tan particular como es el mercado inmobiliario. Por lo general, los contratos de compraventa contienen ciertas cláusulas que implican la posibilidad de imponer una penalidad al comprador, por ejemplo, si se desiste de la compraventa, ¿ya? Simplemente porque, por una decisión unilateral. Estas cláusulas que imponen penalidades permiten retener al proveedor inmobiliario hasta un 10, 20%, 30% del valor total del inmueble. Con lo cual, por ejemplo, si es que se había dado una cuota inicial, perfectamente el proveedor inmobiliario podría retener el total de esa cuota inicial, ¿no? En la medida que el límite que tiene para poder retener el monto pagado es hasta un 10, 20 o 30% del valor total del inmueble. Mucha gente, he visto N casos de este tipo, denuncia que esta cláusula es una cláusula abusiva. Una cláusula abusiva, en términos sencillos, es una cláusula vejatoria, es una cláusula que pone en una situación de desventaja al consumidor frente a un proveedor y que el Indecopi la sanciona, ¿no? Por ser un supuesto injustificado en el cual el consumidor se encuentra en una situación de desventaja respecto al proveedor. ¿Cuál es el efecto de que se determine la existencia de una cláusula abusiva? Primero, su inaplicación, es decir, esta cláusula deja de tener efectos, se vuelve ineficaz. Y por otro lado también, si se determina que se impuso una cláusula abusiva, el proveedor inmobiliario puede ser sancionado con una multa. El Indecopi, en los casos de inclusión de cláusulas de penalidad en los contratos de compraventa, señala que no son cláusulas abusivas. Y ustedes, probablemente, o muchos de ustedes se preguntarán, ¿pero por qué? Porque sí parece abusivo, por ejemplo, que un departamento que me costó, que esté valorizado en $100,000 o $150,000, y yo haya dado una cuota inicial del 10% del valor, es decir,
10.000 o 15.000 dólares. Luego, por motivos personales, decido desistirme de la compra. Siendo que, al haberme desistido de la compra, el proveedor inmobiliario se va a quedar con todo lo que pague. No me va a devolver ni un sol. ¿Cuál es la lógica? ¿Cuál es el criterio que maneja el Indecopi para estos casos? El tema de la pérdida del costo de oportunidad. ¿Ya? ¿Y qué es esto? ¿Qué es el tema del costo de oportunidad? Que afecta a las inmobiliarias por el hecho de que ha perdido la oportunidad de haber colocado ese inmueble en otra persona que sí iba a poder cumplir con pagar el 100% del valor del inmueble. Entonces, si se dan cuenta, hay una lógica detrás de estas cláusulas que imponen penalidades. Entonces, si bien se debe evitar que se afecten los derechos de los consumidores, también en casos como este, donde hay una pérdida de un costo de oportunidad por parte del proveedor inmobiliario, resulta plenamente válido que se valide en la inclusión de este tipo de cláusulas, ¿no? Es importante ahí tener en cuenta que el bien jurídico que protege el Indecopi es el buen funcionamiento del mercado. Y como parte del buen funcionamiento del mercado, uno de los sujetos muy importantes, sin lugar a dudas, es el consumidor, pero no es el único. De hecho, en la medida que se garantice que los proveedores trasladen adecuada información y que cumplan con el deber de idoneidad que se los he comentado, no tendría por qué darse afectaciones a los derechos de los consumidores. Para finalizar, ¿cuál es la consecuencia que se genera ante los incumplimientos de las normas de protección al consumidor en el ámbito inmobiliario? Son que eventualmente se va a iniciar un procedimiento administrativo sancionador contra un proveedor inmobiliario en el cual se le puede imponer una multa de hasta 450 UITs, además de que se le pueden ordenar el cumplimiento de determinadas medidas correctivas, como el caso del parque privado que les comenté. A veces puede ser que la multa sean 5 o 10 UITs, que de hecho es una multa, considerando el valor de la UIT actual, que son casi 5.000 soles, que no deja de ser bastante considerable. Sin embargo, comparándolo con el costo que va a implicar construir un parque privado cuando ya no tienes el espacio para hacerlo, definitivamente te va a salir más caro cumplir con esa medida correctiva que terminar pagando la multa. Y además tiene una particularidad del tema de las medidas correctivas dictadas por el Indecopi. Podríamos pensar que simplemente las dicta y terminan siendo letra muerta. Es decir, que el proveedor inmobiliario, bueno, sí, las recibe y no las cumple y no pasa nada. El tema es que no es así. De hecho, cuando un proveedor inmobiliario incumple una medida correctiva ordenada por el Indecopi, Indecopi le impone una multa que inicia en 3 UITs y que se va a duplicar sucesivamente hasta las 200 UITs en el caso de que persiste el incumplimiento. Entonces, imagínense esta situación. Un proveedor inmobiliario que hizo una publicidad errada, que su departamento de marketing se puenteó a legal y ofreció un parque privado que nunca iba a tener. Le inician una denuncia en Indecopi, se termina el procedimiento y le ordenan una medida correctiva que no va a poder cumplir, sea porque no tiene el espacio para implementar un parque privado, o sea porque no tiene los recursos que implicarían hacer este parque privado. Simplemente el proveedor inmobiliario no puede decir, no puedo cumplir, porque si dice no puedo cumplir, el consumidor va a denunciar un incumplimiento de la medida correctiva y va a iniciar un procedimiento de incumplimiento de medida correctiva, en el cual la multa mínima a imponerse va a ser 3 UITs. El proveedor inmobiliario va a persistir en el incumplimiento, porque no le resulta imposible cumplir. ¿Qué va a pasar? Se le va a ir duplicando la multa hasta las 200 UITs. ¿Qué hacer en esos casos? Parece que estuviéramos en un supuesto de un callejón sin salida. ¿Qué haríamos si nos consultan a nosotros como abogados de la inmobiliaria y nos dicen, estoy en esta situación? Ofrecí algo que no puedo cumplir y me inician procedimientos de incumplimiento de medidas correctivas
sucesivos. Ya voy pagando, no sé, 24 ITS en multas. ¿Qué puedo hacer? En esos casos, la única solución posible es conciliar con los consumidores que eventualmente hayan denunciado a esa inmobiliaria para que simplemente ya no insistan en que se ha dado un incumplimiento de la medida correctiva. La multa ya no se va a dejar sin efecto. La multa se va a tener que pagar, pero lo que sí se va a poder desactivar, si se da una conciliación con el consumidor, va a ser la posibilidad de que esta multa se siga duplicando. Y eso era básicamente lo que les quería comentar. Gracias. Muchísimas gracias al doctor José Rodrigo Peláez. Por su exposición sobre protección al consumidor en el sector inmobiliario. Estimado doctor, a nombre de la organización le invitamos a pasar al frente para entregarle el certificado y un recuerdo a nombre del equipo Biloyer. Por favor, a nuestro equipo de fotografía para retratar este momento que va a perdurar